El día de hoy nos acompañan excelentes expositores. Antes de presentarlos, me gustaría agradecer a algunos de nuestros socios estratégicos que nos han permitido llegar a todos ustedes. En primer lugar, a Sustainable Health Equity Movement, a la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sostenibles, FUNDEPS, en Argentina, a la Alianza Latinoamericana de Salud Global, a la SAG, a Women in Health, el capítulo de Chile, y a The Collaborative Group for Health Equity in Latin America, CHELA. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido, por favor, algunas instrucciones mínimas. Silenciar todos sus micrófonos. Van a tener la oportunidad de participar a través del chat. Pueden ir poniendo sus comentarios, así también como sus preguntas. También al final le va a haber una opción de poder tener una conversación abierta y ahí sí les podremos facilitar que cada uno ponga su micrófono disponible para participar, pero siéntanse libres de hacerlo durante toda la conferencia a través del chat. El día de hoy nos acompaña, los presento en orden alfabético, Pablo Bus. Pablo Bus es médico salubrista con un doctorado en ciencias de la Universidad de Sao Paulo, es profesor emérito y expresidente de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, es profesor titular de la Escuela Nacional de Salud Pública, presidente de la Alianza Latinoamericana de Salud Global, ALASAG, es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de Brasil, es autor de 2 libros escritos en portugués que quisiéramos resaltar en esta oportunidad: Diplomacia en Salud y Salud Global, Perspectivas Latinoamericanas, escrito en el 2017, y uno más reciente, hace unos meses, titulado Diplomacia de Salud y COVID-19, Reflexiones a Medio Camino. También nos acompaña el día de hoy Arachú Castro. Arachú es profesora Samuel Z. Stone de Salud Pública en América Latina de la Escuela de Salud Pública de Medicina Tropical de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, New Orleans, donde dirige el Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América Latina. Forma parte del Comité Ejecutivo de la Red de las Américas para la Equidad en Salud y dirige el proyecto ISLAC, que trabaja sobre COVID en América Latina y el Caribe y el impacto en los servicios de salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia. Martín Evia también nos acompaña, él es decano y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, es presidente de la Alianza para la Convención Marco en Salud Global, es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Facultades de Derecho, es miembro del Comité Ejecutivo de los Labs NCD, la Organización Mundial de la Salud, y del Consejo de Gobierno de NCD Niñez. Finalmente también nos acompaña Everaldo Lamprea, nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Él es un abogado colombiano con un doctorado en Derecho en la Universidad de Stanford. Ha investigado y escrito sobre el derecho a la salud en el sur global. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y es director jurídico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, ASO Capitales. Sin más, le cedo la palabra a Martín Evia, que nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida y contextualizar esta conversación esta tarde. Muchas gracias, Martín. No, muchísimas gracias, Jimena, y quiero agradecer a Jimena y a Lee Haynes por la organización y coordinación de todo este evento. Estoy aquí principalmente en mi rol de presidente de la Alianza Marco, de la Convención Marco para Salud Global. Es una alianza compuesta por personas y organizaciones que pensamos que es una gran idea, y especialmente en este contexto, pensar en un acuerdo global que establezca algunas condiciones fundadas en el derecho humano fundamental a la salud y con foco especialmente en la equidad en la salud, que es por supuesto el tema que nos ocupa. Entonces, en este contexto peculiar que estamos transitando, que es el de la pandemia del COVID-19, bueno, la pandemia dejó al descubierto que el problema de la equidad en salud es un problema fundamental en todos los estados, que la provisión de servicios de salud es algo que tiene que ser una prioridad y que tiene que preocuparnos, pensando en la pospandemia, que ojalá empiece pronto, y también en futuras pandemias para las cuales tenemos que prepararnos adecuadamente y que las generaciones futuras estén preparadas para enfrentar los desafíos que estas crisis de salud global puedan enfrentar. Sabemos también que en los últimos años o décadas ha habido desarrollos extraordinarios científicos y
bueno, el desarrollo de las vacunas para prevenir el COVID-19 es un ejemplo muy importante, pero precisamente esta situación que estamos viviendo muestra que esos grandes desarrollos no llegan a todo el mundo y que esto tiene que ser una de las preocupaciones centrales pensando en el futuro. La cuestión de las vacunas, por supuesto, es el ejemplo más actual, pero esto es un problema general y esta es la razón por la cual queríamos organizar este seminario desde la Alianza Marco, y vuelvo a agradecer, como ya hizo Jimena, a las organizaciones que se han sumado a este seminario. Así que es un gran gusto y un gran honor tener el panel de hoy. Nuevamente, Jimena, muchísimas gracias. Quiero también presentar a Jimena, que no dijo nada sobre ella. Jimena es candidata al doctorado en Derecho en Yale Law School, donde obtuvo su maestría en Derecho y fue becaria Jay Molin en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Su investigación es sobre reforma del sistema de salud, entre otras cosas. Se ha focalizado en el sistema de salud de los Estados Unidos, pero usa eso como una forma de estudiar otro sistema de salud, y en particular los latinoamericanos. Está afiliada a la Institution for Social Policy Studies, donde ha sido Policy Graduate Fellow. Es docente en el Yale College en un curso sobre pensamiento crítico a través del arte. Y Jimena, bueno, es un gran gusto y te agradezco mucho por la organización de este encuentro, y bueno, te cedo la palabra como moderadora. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Martín. De verdad, gracias a ti por liderar ese tipo de esfuerzos y hacernos reflexionar sobre lo importante que es que no solamente pensemos en las inequidades en salud a nivel país, sino a nivel región, ¿no? Vamos a iniciar el diálogo con nuestros panelistas y vamos a dar un poquito de contexto a lo mejor a estas preguntas y estas conversaciones que vamos a tener el día de hoy, esta tarde, mañana para algunos en Latinoamérica. A pocos meses de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la región de América Latina y el Caribe ya despuntaba como una región que sufría los mayores impactos de la COVID-19. Entre ensayos de políticas públicas de nuestros gobiernos, muchos de ellos tratando de imitar medidas de contextos ajenos, y una falta de liderazgo política bastante marcada por otros lados, nos encontramos con que México, Brasil, Perú, Colombia y Argentina son los países que al día de hoy cuentan con el mayor número de muertes per cápita reportadas en el mundo. Se ha hablado de una suma de pandemias, efectivamente una pandemia sanitaria, económica y política, siendo que muchos de nuestros países están en campaña electoral presidencial y legislativa, por cierto. Los sistemas de salud privados y públicos están absolutamente colapsados. Vemos una limitada infraestructura sanitaria. Hay una escasez de profesionales médicos, de equipos de protección y ventiladores, hasta un abastecimiento bastante precario de oxígeno y una consecuente generación de mercados negros. Ahora nos enfrentamos con otros dos nuevos problemas, que es la adquisición de vacunas y la distribución de vacunas con criterios de equidad sanitaria. Les propongo que en los próximos 20 minutos cada uno de los panelistas nos den sus observaciones en el impacto de la pandemia en sus países, con una mirada regional e incluso diría hasta global, para a partir de eso ensayar una suerte de diagnóstico desde el cual poder entender qué factores nos han llevado a esta situación de inequidad en salud y de muertes evitables. Pablo, si te parece, empezamos contigo. Cada uno va a tener 4 o 5 minutos. Muchas gracias, Jimena. Primero que todo, quiero decirles que no hablo español, hablo este idioma muy amazing idioma, es el portuñol, pero voy a hacer todo el esfuerzo de hacerme entender. Muchas gracias por la invitación. A la SAG, a la Alianza Latinoamericana de Salud Global, está involucrada en esta iniciativa. Yo soy en este momento el coordinador, el presidente de la alianza, y nos encanta estar en este grupo porque el tema central, a mi juicio, de toda la pandemia es exactamente el tema de la equidad. Yo estoy acompañado por mi compañero Luis Galvão y quiero pedir disculpas
desde la entrada que tengo que salir porque Brasil está sufriendo muchísimo a las 12:30, porque Brasil sufre el gran problema del abastecimiento de vacunas y estamos en negociación con los chinos. La Fiocruz, la Fundación Oswaldo Cruz, es productora de la vacuna de AstraZeneca, pero el insumo farmacéutico básico viene de China. Y tenemos un encuentro muy difícil porque el gobierno brasileño nos hizo el favor de quedarse digamos, en lío con el gobierno chino, con críticas al gobierno chino, una perspectiva lamentable. Pero entonces Fiocruz tiene que hacer un poco de todo para superar el problema. Agradezco a Martín, qué bueno ver Everaldo y también todos estes companheiros de hace mucho tiempo. Incluso Aracho, que está ahí, un gusto verte. Bueno, yo diría que América Latina vive la tremenda desigualdad, que no es algo solo producido por la pandemia. Y tampoco la pandemia tiene que ver, digamos, es distinto de la distribución de la desigualdad económica y social. Es decir, la pandemia en Latinoamérica y acá en este país, mi país, Brasil, es exactamente expresión de la desigualdad en nuestra región. La desigualdad más grande del mundo, número uno. Número dos, una desigualdad económico-social que hace con que la distribución de los casos y de las muertes acompañe exactamente el gradiente social que tenemos. Hay una concentración tremenda de renta hoy. Podemos verificar por los excelentes trabajos del PNUD, del Índice de Desarrollo Humano, los trabajos de CEPAL. Yo insisto que pudiéramos buscar estas informaciones. Yo refiero mucho en mis artículos esta documentación que demuestra no solo la desigualdad en la región, como demuestra también que la distribución desigual de los casos y muertes acompaña ese gradiente social y que la pandemia empeoró la situación económico-social de la región. Esta es una realidad. Podría yo aquí presentarles docenas de números, docenas de gráficas, pero creo que esta afirmación y después basada en los documentos que yo sugiero que podamos todos eventualmente accesar, esto será muy claro. Por otro lado, los recursos para enfrentar la pandemia también tienen una distribución completamente desigual, no solo en la región, pero también dentro de los países, entre las regiones más pobres y las más ricas, entre el acceso desigual de las poblaciones más pobres que las poblaciones ricas. Los afrodescendientes y los indígenas son los que están sufriendo más duramente el impacto de la pandemia. Acá en Brasil es nítido. Vean, por ejemplo, la situación. Hoy todo el país está en una situación terrible. Nosotros sacamos ayer un documento de la Fundación Oswaldo Cruz analizando la pandemia, en este momento la pandemia en Brasil, la epidemia en Brasil. Y está clarísimo que todas las miradas que podamos hacer, desde el tema de la oferta y de la ocupación de camas de cuidado intensivo, la vacunación, los equipos para protección individual de los trabajadores de salud, los recursos paralelos, como por ejemplo la distribución, como hiciste mención, Jimena, del oxígeno y también de los demás medicamentos que son utilizados en el tratamiento intensivo, el empleo, el transporte colectivo, por todas las dimensiones, por todas las miradas que podamos dar, está clarísimo esta terrible desigualdad que se apresenta y que se profundizó en la región, en Brasil, y que se profundizó con la pandemia, con la epidemia por SARS-CoV, por coronavirus. Yo acredito que tenemos que buscar, Jimena, buscar Martín, buscar Everardo, buscar Aracho, que los ejecutivos y los legislativos de nuestros países retomen los
los auxilios emergenciales para la población pobre. Es decir, los aportes mensuales dados por los gobiernos centrales a un determinado nivel de población para abajo en términos de renta, si no logramos mantener o darlos, ofrecerlos, yo diría que el genocidio se quedará aún más grande. Entonces, nosotros que somos, digamos, abogados sociales, si se puede decir, que somos activistas sociales, tenemos que impulsar junto a los ejecutivos y a los legislativos, e incluso accionando la justicia, como se está haciendo en este momento en Brasil, para que se protejan con sistemas de protección en general, pero con una renta extra durante ese tiempo de pandemia. Si no, la cosa se quedará aún peor y nosotros vamos a enfrentar de facto aquello que todavía resistimos de llamar, pero ya estamos casi llamando un genocidio entre la población más pobre del continente y en el caso particular de Brasil. Me quedo aquí, creo que pasé 2 minutos, pero perdón por excederme en el tiempo. No, Pablo, al contrario, muchísimas gracias y tocas unos puntos muy importantes. El primero, pensar que la equidad es un problema que está presente inclusive antes de la pandemia. O sea, si lo que logra la pandemia es simplemente exacerbar esta equidad. Y cuando hablamos de la equidad, tenemos que pensar en cuáles son las razones, las causas de fondo, de estructura, ¿no? Y en estas causas de estructura has mencionado esta desigualdad económica y social, que no implica que no haya riqueza económica en nuestros países, sino que implica que no hay distribución de esa riqueza económica, no hay planes, como tú dices, para poder auxiliar a ciertas personas que estén por debajo de un límite de percepción de ingresos de riqueza, ¿no? Este gran problema de concentración de renta en algunos sectores de la población hace que efectivamente América Latina sea la región con más desigualdad económica y social del mundo. Entonces, ese dato, no son cosas que nosotros nos hemos inventado, sino como dices tú, Paula, hay bastantes estudios que lo ratifican y lo evidencian. Eso debería generarnos el interés por entender de dónde vienen esas inequidades y qué debemos hacer para que después, cuando tengamos pandemias, no se exacerben por crisis sanitarias. Arachú, te cedo la palabra, las mismas preguntas y un espacio de 4 o 5 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Buenas tardes desde Nueva Orleans. Les comento que desde que se inició la pandemia me preocupó mucho el hecho de que el impacto indirecto de la respuesta a la pandemia podía ser enorme para poblaciones que no se consideran de gran riesgo para la COVID per se, pero como son las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, con colegas en distintas alianzas, estamos estudiando ese impacto indirecto en los servicios de salud y en la salud de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Notablemente estoy trabajando en el proyecto ISLA, que es una colaboración entre la Universidad de Tulane y la Universidad de Santiago de Chile, y estamos haciendo un estudio en toda la región donde estamos constatando, por ejemplo, que los países que tenían ya una mayor cobertura antes de que se iniciara la pandemia son los que han podido mantener mejor los servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que los países que tenían una estrategia de atención primaria en salud más fuerte y con mayor capacidad resolutiva son los que han podido mantener esos servicios para toda la población al mismo tiempo que han estado dando atención a la pandemia. Entonces es muy notable destacar que esos no son tan pocos países. Algunos ejemplos son Chile, Costa Rica y Uruguay, que son los que más han mantenido esos servicios, pero que en la mayoría de la región, salvo los servicios de emergencia obstétrica, en general se han suspendido total o parcialmente durante un periodo muy largo de tiempo. Y todavía estamos evaluando cuánto es ese tiempo y eso puede tener, bueno, estimado que eso
está aumentando las muertes maternas y también las muertes en menores de 5 años en varios miles de personas en toda la región. Entonces, por ejemplo, ha habido casos de, recordemos también que todos los días del año nacen niños y niñas. Es absolutamente un servicio esencial. Todos los días del año hay personas que se quedan embarazadas. Todos los días hay personas que desafortunadamente se quedan embarazadas en contra de su voluntad, y ya sea por falta de acceso a métodos anticonceptivos, ya sea por violencia sexual, etc. Son acontecimientos que son diarios. Y el problema es que en muchos países de la región eso se han relegado. Y por razones obvias eso afecta más a la población que tiene menos recursos. Entonces ha habido casos de personas que han ido a dar a luz y que el hospital estaba cerrado, solo era para personas con COVID, y no les han dado indicaciones de dónde han podido ir a hacerse atender. Hay muchos servicios de seguimiento, por ejemplo, del embarazo o del niño y la niña sanos, temas de educación sexual, salud mental, por ejemplo, con población adolescente, que se han interrumpido. Un tema bastante preocupante es que el seguimiento de la infancia, del desarrollo infantil temprano, también se ha suspendido. Y en particular en niños que tenían ya algún retraso en ese desarrollo, han estado completamente desatendidos por los servicios y por los servicios públicos. Entonces, eso es otro factor que contribuye a aumentar la inequidad que ya, como ha contado Paulo y también Jimena, era muy amplia en toda la región. Entonces, lo que también formó parte de la red de la equidad, de la red de las Américas para la equidad en la salud, donde también estamos analizando estos temas, y de un grupo de la OMS, donde estamos mirando precisamente esos impactos indirectos a los que es muy importante prestarles atención. Y ahora, con lo que estamos empezando a ver en el caso de Chile, y precisamente con mi colega Claudio Castillo lo estábamos comentando esta mañana, es que Chile está teniendo mucho éxito en vacunar a la población, y se basan en una red de atención, de una estrategia de atención primaria fuerte que cubre todo el país. Lo que ocurre es que empieza a haber indicios de que esa cobertura tan rápida de las vacunas se está realizando en detrimento de poder ofrecer esos servicios esenciales para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, Chile es el país que está a la cabeza en la vacunación, y me parece muy importante que miremos bien de cerca qué está ocurriendo en Chile para tratar de evitar que otra vez eso de que la atención para servicios esenciales pase a un segundo plano, como ocurrió al inicio de la pandemia. Tenemos que tratar de evitar que ocurra ahora con las coberturas de vacunación para la COVID. Entonces, también quería añadir que al inicio de la pandemia, en la respuesta, pues los países de América Latina y el Caribe han aumentado su gasto en salud para poder atender a la pandemia, pero que es necesario que ese aumento del gasto sea de manera permanente y no solo para responder a la pandemia, y que hay muy pocos países de la región que tienen un porcentaje de su Producto Interior Bruto suficiente para dar cobertura a toda la población. Entonces, es muy importante que se aumente ese gasto y que se refuercen los sistemas de atención pública para dar atención actualmente, pero vamos a tener muchas otras epidemias y otras pandemias y otras situaciones de emergencia que requieren que la respuesta del sistema de salud esté bien organizado y financiado para evitar que se desatiendan a grandes grupos de población. Y luego, con el tema de la población migrante, tiene que tratarse dentro de políticas territoriales con independencia de su estatuto migratorio, y en un caso de una enfermedad infecciosa todavía se hace más evidente que es una población que también tiene que tener derecho a la atención en salud. Ya termino ahí de momento.
Arachu, muchísimas gracias. Fantástica intervención. Nos haces reflexionar bastante sobre grupos concretos que son vulnerables, ¿no? Y mencionas a las mujeres, a las niñas y adolescentes. Y también al final comentaste acerca de la población migrante, ¿no? Y un poquito es esta reflexión de que la vulnerabilidad tiene bastantes condicionamientos sanitarios y se ve reflejada también en una falta de estrategia para generar atención de salud primaria. Algo que lo has comentado que es muy importante. Normalmente, y bueno, en estas últimas semanas se está tomando a Chile como un modelo a seguir en tema de vacunación, pero no se piensa, no se reflexiona al menos lo suficiente, como tú sí lo has señalado, en que este avance en la distribución de las vacunas también implica probablemente en paralelo un retroceso porque se están apoyando en una sola red de sistema de atención primaria, ¿no? Que como muy bien mencionas, en el resto de la región ha pasado a la inversa. Durante la atención del COVID, al no tener una sólida atención primaria de salud, esta red se tenía que utilizar específicamente para casos COVID y hospitalizaciones COVID, y las atenciones de otros casos de salud, como tú dices, todos los días nacen niños, todos los días hay embarazos, se ha dejado totalmente de lado. Hay algunos países en la región que tienen más incidencia en casos de embarazos o de violencia sexual. En el Perú solamente se han registrado durante la época del COVID más de 2.000 mujeres violadas y que no han sido tampoco atendidas sanitariamente. Y son datos que nos nos deberían llamar la atención. Cuando establecemos los criterios para, por ejemplo, distribuir la vacuna, no pensamos en estas poblaciones vulnerables como las primeras que deberían ser, por ejemplo, vacunadas. Caso muy concreto y muy latente, porque es sensible, es el tema de la población migrante. Pensamos que los que migran, por estar en un estatus probablemente, como tú dijiste, sí, prescindiendo del estatus de residencia o ciudadanía, no deberían tener derecho a la salud, pero ahí estamos perdiendo el enfoque de que la salud es un derecho humano y es un derecho del ser humano independientemente de dónde esté ubicado. Fantásticas las reflexiones, Arachu, te agradezco bastante. Y le cedo la palabra a Everaldo. Muchas gracias por estar con nosotros, Everaldo. Gracias a ti, Jimena, a Martín y a mis compañeros y compañeras de panel. Yo voy a partir de lo ya señalado por Pablo y por Arachu, particularmente este punto que señala Arachu de lo que puede denominarse como una especie de juego perverso de suma cero entre la inversión que están haciendo nuestros países latinoamericanos en vacunas y la inversión en atención de salud primaria y en inversión en los determinantes sociales, ambientales de la salud. Esa va a ser mi línea. Yo añadiría otro tema a la discusión y es lo que, perdonen el neologismo tan horrible, la farmaceuticalización. Esto es el énfasis desproporcionado en la inversión farmacéutica dentro de la inversión de salud, particularmente la inversión en farmacéuticos de marca y no genéricos. Yo creería que esas dos líneas de investigación en desigualdad y COVID pueden ser interesantes para la discusión. Ya mis compañeros y compañeras de panel se han referido a las desigualdades globales y locales. Y hablando un poco desde la experiencia de este último año, es increíble decirlo, pero ya es un año que estamos en esto. Mi trabajo ahora no es de académico 100%, sino que pues, dicto clases en la Universidad Nacional de Colombia, pero soy director jurídico de una especie de gremio público de municipios, particularmente de las grandes ciudades de Colombia. Y desde que inició la crisis de la pandemia y con la declaratoria de emergencia social y económica por parte del presidente de la República, pues he vivido de cerca también las desigualdades subnacionales. Por una parte, cuando existía esta incertidumbre
de qué era esta pandemia y cuando surge también la posibilidad de la vacuna, los países como Colombia de ingreso medio, el sur global, empezaron a ver cómo hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría y que los procesos de negociación con esas farmacéuticas claramente iban a ser desiguales. Entonces, para las entidades territoriales, que es como nosotros llamamos aquí a los municipios y a los departamentos, quedó en evidencia de que era poco lo que podían hacer ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, que son Barranquilla, las ciudades más grandes del país, o ciudades muy pequeñas, algunas de ellas en la Amazonía, para obtener dichas vacunas, ya que el gobierno nacional estaba buscando negociar en un mercado global desigual dichas vacunas. Esto, pues desde luego, como ustedes se podrán imaginar, generó una impotencia y genera una impotencia muy grande entre alcaldías y gobernaciones de que es muy poco lo que se puede hacer para obtener estas vacunas. Y a nivel subnacional quedó claro, pues, un fenómeno que ya ha sido descrito en la literatura, en muchos estudios, y es que Colombia, por ejemplo, hablando estrictamente de acceso a la salud, ha mejorado muchísimo en los últimos 20, 30 años. Actualmente el 97% de la población colombiana está cubierta por el sistema de salud. No obstante, el acceso al sistema de salud es desigual entre regiones. Desde la perspectiva de mi trabajo con las alcaldías, pues quedó en evidencia de que una cosa es ser Bogotá y otra cosa muy distinta es ser San José del Guaviare, que es una pequeña ciudad capital en la Amazonía colombiana. Y pues que hay problemas no resueltos de acceso en salud que generan desigualdades locales al mismo tiempo. Pero yo quisiera concentrarme en el tema que les mencioné ya y es el de la farmaceuticalización. En mi trabajo académico y con otros coautores y coautoras, pues yo he venido trabajando el impacto que ha tenido la inversión desproporcionada en medicamentos de alto costo dentro del sistema de salud colombiano relacionado con el derecho a la salud y con el litigio en salud, que varios autores y autoras han denominado como una epidemia de litigio del derecho a la salud. Este es un término de Alicia Yamini y de Siri Glopen, que claramente pues ha hecho eclosión en en las últimas 2 décadas en Brasil y Colombia particularmente. Y uno de los elementos que la literatura ha descrito como fundamentales para entender esta epidemia del derecho a la salud es el énfasis en los medicamentos de alto costo, descuidando la inversión en, por ejemplo, atención de salud primaria o tratar de enfrentar los determinantes institucionales, sociales y ambientales de la salud. Pues bueno, con la pandemia quedó más en evidencia de que este juego de suma cero que mencionaba Arachu, en donde el litigio individualizado, el ejercicio del derecho a la salud en Colombia, hiperindividualizado, también en Brasil, orientado a la consecución, a la exigencia por parte de los litigantes de medicamentos biotecnológicos para el cáncer, para enfermedades raras, para la artritis y otra gran cantidad de enfermedades, ha generado un impacto en la igualdad, en la equitativa distribución de recursos. Y la pandemia no ha hecho sino enfatizar que nuestros países están enfocados en conseguir estos, llamémoslo así, fármacos biotecnológicos que son las vacunas, finalmente. Este énfasis en lo farmacéutico está cada vez más en evidencia durante este periodo. Nos hemos obsesionado con la vacuna como la única solución a la pandemia en una situación de difícil acceso para los países de ingreso medio latinoamericanos, sabiendo, como lo mencionaba Jimena en algún punto, que tenemos que estar pensando ya en los determinantes institucionales, sociales, ambientales que generaron esta pandemia y la respuesta a la misma. No obstante, pues yo veo con mucha preocupación cómo este énfasis, yo diría irrazonable, tanto en la inversión en salud como en la discusión pública, en las vacunas, no va a ser sino reforzar esto que con preocupación la literatura ha descrito como la farmaceuticalización del derecho a la salud
en países como Colombia y Brasil. Yo pararía ahí. Muy bien, Everaldo, si te parece, a lo mejor podemos abrir esta discusión entre todos haciéndote una pequeña repregunta. Me parece sumamente interesante que estés llamándonos la atención acerca de esta obsesión que tenemos en la vacuna como el único elemento que va a poder detener la pandemia. Evidentemente no lo es. Y en la reflexión sobre la vacunación llama también nuestra atención al tema de bueno, dos temas en particular. Uno, el estar negociando en un mercado que ya es, un mercado global que ya es altamente desigual, entonces nos pone en los países de la región latinoamericana ya en una gran desventaja. Y lo otro es que tenemos, como bien mencionaste, al describir el sistema de salud colombiano, los sistemas de salud en la región latinoamericana son muy distintos uno entre otros. Colombia es una gran excepción, donde el 97%, como tú mencionaste, está abastecido por el gobierno estatal. No es el caso de los demás países de la región. Sin embargo, en muchas de las constituciones, aun cuando no en la práctica, se considera o se reconoce al derecho a la salud, ¿no? Como un derecho humano, como un derecho constitucional. ¿Cómo es que cómo estas desigualdades se pueden ver exacerbadas por un derecho a la propiedad intelectual en fármacos? Y cómo es que estos problemas que surgen de la propiedad intelectual se ven reflejados concretamente en el caso de las vacunas. Y mucho se ha comentado sobre qué tipo de sinergias se tienen que establecer entre los privados y públicos. Teniendo esta variedad de sistemas de salud en la región, teniendo esta desigualdad de la región respecto al sistema global y teniendo estos problemas de propiedad intelectual en acceso a las medicinas, ¿cómo analizas el tema de la vacunación en la región? Sí, yo creo que una forma de abordar esa pregunta tan interesante que hace Jimena es contando un poco la historia de Colombia en las negociaciones iniciales con las farmacéuticas. Esto lo describe en una entrevista Claudia Vaca, una profesora de la Universidad Nacional que ha trabajado el tema de medicamentos, justicia y política pública. Y esta negociación ocurrió entre el gobierno colombiano y un pool de farmacéuticas muy poderosas, entre esas Pfizer. Y en esa mesa, tal como lo describe la profesora Vaca, lo que primó fue el énfasis del gobierno colombiano en garantizar las vacunas que se consideraban más sofisticadas, las de marca, las que estaban respaldadas por una empresa como Pfizer. Pfizer, desde luego, en un acercamiento de teoría de juegos, se dio cuenta que el gobierno nacional colombiano necesitaba su producto y que le iba a dar un premium especial a acceder a ese producto. Desde luego, como un actor maximizador de beneficios, lo que hizo fue negociar muy fuerte con el gobierno colombiano, imponiendo unas condiciones que iban, de hecho, más allá del precio del medicamento, y como lo sugiere Claudia Vaca, incluyó el desmonte de política pública de regulación de precios de medicamentos. Y el gobierno colombiano descartó otras posibles fuentes de obtención de la vacuna, como la vacuna rusa, como la vacuna china, en esa mesa de negociación. El resultado es una negociación desigual entre un país de ingreso medio y una empresa de Big Pharma, y al mismo tiempo un desabastecimiento del mercado, ya que como resultado, como corolario de la negociación, pues el gobierno colombiano no pudo conseguir ni siquiera un porcentaje aceptable para la primera fase de vacunación. Tardíamente se recurrió a Rusia, a China y a otros jugadores que están ofreciendo una vacuna que para el gobierno colombiano era como la vacuna genérica, la vacuna que no era tan deseable. Ya tardíamente se llegó allá, a diferencia de países de la región como Argentina, Brasil y México, que negociaron directamente con China y Rusia. Y pues para finalizar, pues esto lo que muestra es el énfasis en la farmaceuticalización, en la idea de que lo de marca es lo mejor, y ese
efecto lo hemos visto en Colombia a lo largo de los últimos 20 años en términos del ejercicio del derecho a la salud. La gente, los litigantes, quiere el medicamento de marca, tal como la gente quiere unos zapatos Nike en lugar de unos zapatos de industria nacional porque son considerados mejores. Asimismo, la gente quiere el medicamento de marca para el cáncer y el gobierno nacional quiere la vacuna de Moderna y de Pfizer y no la de Sinovac o la Sputnik porque es considerada como genérica o de segundo nivel. Y el impacto que esto ha tenido y seguirá teniendo en el acceso a las vacunas y en el gasto público en salud es significativo y preocupante. Muchas gracias, Everaldo. Una pregunta general para todo el panel, y es, han comentado a lo largo de sus presentaciones esta necesidad de enfocarnos en servicios de salud primario, cerrar las brechas de inequidad, sobre todo atendiendo las necesidades de salud de específicos grupos poblacionales. Estamos, parece, ante un problema que es bastante común en la región, a pesar de las desigualdades que podemos tener. Todos compartimos en un espectro global ser países en desarrollo, pero cuando tenemos una mirada interna a la región encontramos algunas marcadas desigualdades, otras compartimos bastantes problemas en la forma en que estamos estructurando nuestro sistema de salud. ¿Creen que a lo mejor hubiera sido beneficioso tener algún tipo de sinergia o esfuerzo compartido a nivel regional? ¿Por qué a la fecha no existe una mayor respuesta como región latinoamericana que probablemente nos empodere o nos haga tener mayor poder de negociación cuando tenemos que, por ejemplo, negociar en el tema de la adquisición de las vacunas, o cuando queremos resolver problemas de salud que son común para toda la población? ¿Quién quiere empezar? Puede ser Martín, Arachú o Everaldo, sin ningún orden. Jimena, yo diría solamente más que para responder a la pregunta, pensarían que efectivamente creo que este es uno de los grandes desafíos, lo que hemos visto con esta crisis, y hemos escuchado mucho acerca del nacionalismo vacunatorio, pero lo que vemos es que en parte por la presión interna de cada uno de los países frente a sus propios votantes, no ha habido una reacción coordinada de la comunidad global o quizás regional, lo cual posiblemente hubiera sido más sencillo frente a esta situación. Por supuesto que ha habido algunas reuniones, pero luego cada país ha tenido ha trabajado en la posibilidad de conseguir vacunas por su lado. Quizás el mecanismo COVAX sea una excepción a esta regla y una manera de cooperación global que pueda acercar a esto que vos estabas pensando, pero creo que este es uno de los grandes desafíos. Ya lo tenemos ahora, digamos, pero pensando en el futuro, creo que es importante pensar en formas de coordinación global para evitar los problemas de escasez que estamos teniendo en estos días, para tener prioridades claras, y creo que eso es una parte muy importante de la conversación. Hola, sí, bueno, yo quería añadir sobre este tema que la estrategia más universal que ha habido y más equitativa ha sido la de COVAX, en la que participan 37 países de América Latina y el Caribe. 10 de ellos participan sin contribuir recursos, mientras que 27 sí que contribuyen. Y luego queda el caso de Cuba, que no forma parte de COVAX porque han apostado fuerte por sus propias vacunas, que tienen 4 candidatos, 2 de ellos en fase 3 y los otros completando la fase 2. Entonces, en un mundo ideal, equitativo, hubiera sido fantástico que los países se hubieran comprometido a contribuir a COVAX y que no hubieran realizado todos estos contratos bilaterales, pero
como ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, empezaron a comprar vacunas de todas partes, no se alinearon geopolíticamente y de hecho han acaparado, también se les critica por haber acaparado demasiadas vacunas. Entonces, por otro lado, con COVAX es un mecanismo que permite distribuir vacunas a todos los países que forman parte, pero tenemos que tener en cuenta que los países que dependen completamente de COVAX, se prevé que antes de fin de año un 20% de su población esté vacunada. Por supuesto, 20 es mejor que nada, pero no van a llegar a la inmunidad de rebaño hasta mucho más tarde y no sé hasta que, desde un punto de vista epidemiológico, lo que tiene sentido es que un porcentaje alto de cada población esté vacunada, no solo en algunos países. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Arachu, me permito hacerte una repregunta, aprovechando que eres especialista en temas de salud pública, con vasta experiencia. Algo que comentaste, dando el dato, por ejemplo, del 20% de la población vacunada. Muchas de las cosas que se están comentando últimamente bueno, en Perú y en otros países de la región es esta dificultad por entender qué es lo que se necesita para poder superar la pandemia desde el lado desde el lado de la vacunación. Si es que nos interesa vacunar al mayor número de personas, o en general, o a cierto determinado sector de la población. Y ahí entonces la pregunta es, justamente apunta a un criterio de equidad. ¿Necesitamos mayor número de vacunados o necesitamos a las personas vulnerables y con mayor incidencia a lo mejor, o que entran dentro de la incidencia de mayores muertes por COVID? Necesitamos a ellos primeros vacunados. ¿Cuáles son los criterios de equidad para poder establecer la vacunación como uno, no el medio para poder controlar la pandemia sanitaria? Bueno, en muchos países se han creado comités de ética, aunque se llamen de distinta forma, para establecer cuáles son los grupos prioritarios. Muchos de los países han determinado que el personal de salud sea el grupo prioritario y también las personas de mayor edad. Y luego ir descendiendo por edad y también por condiciones crónicas. Entonces, ha habido, por ejemplo, muchos problemas que surgen porque hay personas que se han saltado la fila. El caso de Perú y de Argentina son notorios por eso, porque ha habido privilegios por los cuales algunas personas han vacunado antes de que les correspondiera. Luego también ha habido a veces quejas en algunas poblaciones que, por ejemplo, en Chile creo que han vacunado antes a los maestros y maestras, antes de a personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, eso lo importante es que se haya preestablecido, que la población haya podido contribuir a esas decisiones y no sé hasta qué punto ha habido participación en la toma de decisión de las prioridades. Lo que es importante por razones obvias es que la COVID afecta más a personas de mayor edad y con enfermedades preexistentes y esos tienen que ser grupos prioritarios para vacunarse. Y por supuesto el personal sanitario ha estado expuesto, el grupo profesional que más ha estado expuesto y además que es necesario para atender a las personas enfermas. Entonces, lo importante es que haya criterios que estén bien establecidos y que se respeten. Y por supuesto, el que haya personas que se salten su fila es un gran problema ético y moral. Sí, Everaldo, Martín, no sé si quieren comentar cómo es que cómo se han establecido las prioridades en la vacunación. A mí particularmente me llama mucho la atención porque nos hemos pasado toda la pandemia conversando acerca de temas de inequidad. La vacunación es un mecanismo para volver a replantearnos el tema y volver a reactualizarlo, y nuevamente vemos los mismos problemas repetitivos. Entonces la pregunta constante es, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Dónde están las estrategias marcadas para resolver los problemas de inequidad que parece que constantemente los vamos a tener al frente? Sí, Jimena, pues yo creo que el sistema de salud colombiano, que como tú decías, es un sistema complejo donde intervienen actores privados como aseguradores,
pero donde el Estado tiene finalmente el control de la regulación y la garantía del derecho fundamental a la salud, ha mostrado que es muy difícil regular y gobernar un sistema tan complejo que ya ha alcanzado cobertura universal. Y, por ejemplo, simplemente para mencionar un caso que es el que estamos viendo desde la perspectiva de las alcaldías en Colombia, y es que las bases de datos son incompletas, no sabemos bien cómo priorizar, no porque no hayamos definido los grupos poblacionales que van a ir primero, sino porque muchas veces esos grupos poblacionales no están totalmente representados en bases de datos georreferenciadas o que permitan tomar decisiones acertadas. Entonces, la gran pelea ahora en reuniones eternas y hay veces muy angustiosas entre el gobierno nacional y las alcaldías y las gobernaciones es la disparidad de las bases de datos. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creo que la falta de capacidad estatal en nuestros países ha quedado en evidencia en esta pandemia de diferentes maneras y hablando de diferentes tipos de sistemas de salud. Y esa falta de capacidad estatal es probable que profundice todavía más las inequidades que estábamos observando antes de la pandemia. Yo creo entonces que la relación entre capacidad estatal y la discusión de inequidad está estrechamente relacionada. Era otro punto que quería traer a la discusión. Muchas gracias, Beraldo. Patricia, ahí en Flores, en el chat ha puesto una pregunta, dice, aparte de la vacuna, ¿cuáles son las otras estrategias para controlar la pandemia? Bueno, y ustedes ya mencionaron que es no descuidando y más bien reforzando algo que no hemos tenido, que es las bases de atención primaria. No sé si quisieran comentar algún otro tipo de estrategia para controlar la pandemia. Sí, Arachu. Sí, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica en muchos países no está financiada y la capacidad diagnóstica. O sea, también la pandemia ha sacado a relucir la falta de inversión pública en cuestiones como vigilancia epidemiológica y diagnósticos, capacidad diagnóstica. Eso además de reforzar la estrategia de atención primaria de salud. Ahora, lo cierto es que todas esas estrategias están, o mejor dicho, dependemos del Estado, y hemos visto que a lo largo de la pandemia todos nuestros estados en la región pecan probablemente de lo mismo, no hay una falta de capacidad de gestión, pero también hay una saturada desconfianza de la población. Entonces, a lo mejor mi pregunta aquí para todos es, ¿cómo logramos, dada esta gran desconfianza en los actores políticos y de gestión, cómo logramos que la sociedad civil pueda participar de forma bastante activa en poder resolver esos problemas de inequidad? Bueno, definitivamente tienen que tener mayor participación y hay mucho activismo, por ejemplo, en cuestiones de acceso equitativo a la vacuna por muchos grupos en América Latina y en todo el mundo. Y me parece esencial también que en la participación ciudadana se tenga en cuenta a personas de todos los grupos de edad. Porque, por ejemplo, el cierre de las escuelas está afectando de manera increíble a niños y niñas y adolescentes y pocas veces se les está teniendo en cuenta a la hora o sea, cuáles son sus prioridades para tomar decisiones y reabrir escuelas. Eso es un caso muy, muy claro de cómo el cierre de las escuelas, además que ha afectado sobre todo de nuevo a personas que trabajan, que viven de día a día y que necesitan salir a la calle a trabajar. Entonces, muchas veces la población que ya está de por sí más desatendida es la que más afectada está y donde tiene que haber mayor esfuerzo y mayor empatía por parte de los tomadores de decisión para entender cuáles son las condiciones de estas poblaciones. Sí, yo ahí añadiría lo que acaba de decir Arachu, que
en la medida en que hemos enfrentado una situación inédita, ha habido asimetrías de información que han jugado a favor, por ejemplo, en las negociaciones de Big Pharma y en contra de los estados, no solo de ingreso medio, sino también de ingreso alto, como lo hemos visto en el caso de la Unión Europea. Y con mejor información, las farmacéuticas han podido negociar y han, digamos, de una u otra manera desincentivado la acción colectiva entre, por ejemplo, Latinoamérica o países de ingreso medio o del sur global a través de COVAX. Esto es una lección que yo creo que queda de esta pandemia y es cómo reducir las asimetrías de información para la próxima pandemia, cómo generar mejores estrategias de acción colectiva. Y el otro tema que mencionaba Jimena, ya más desde la perspectiva del derecho constitucional y de la participación y de la teoría de la democracia, es cómo reducir el déficit democrático, el déficit deliberativo que se ha visto también en muchos de nuestros países. ¿Con esto qué quiero decir? Debido a la novedad y a la ansiedad y a la crisis que generó en los estados, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, la pandemia, algunas veces, aprovechando la oportunidad, en otras, como un efecto no deseado, se redujo la participación ciudadana en la toma de decisiones. Varios ejemplos. En Colombia, el presidente de la República expidió un número altísimo de decretos presidenciales para, digamos, desde su rol de ejecutivo, hacer frente a la pandemia. Eso en principio uno dice, bueno, eso es lo que le corresponde al presidente, pero lo que vimos fue que se excedió este conjunto de facultades presidenciales y se empezó a regular una serie de áreas a partir de decretos que no pasaron por el Congreso de la República y que fueron controlados por la Corte Constitucional, algunos de ellos declarados inconstitucionales, pero ya cuando el efecto había ocurrido. Ese déficit democrático que se ha discutido en Colombia y seguramente en otros países también de la región, yo creo que es otra de las lecciones que nos deja la pandemia, cómo responder a la crisis, porque muchas veces había que responder al otro día, pero sin generar un déficit democrático permanente, que es el que estamos viendo en las ciudades, en donde pues hay ya medidas que pues no tienen mucho sentido y que afectan los derechos fundamentales de los individuos. Jimena, sobre esos puntos menciono dos temas nada más. Uno que me parece interesante en línea con lo que decía Everaldo y desde el punto de vista jurídico, que es el siguiente. Hay, por supuesto, en línea con lo que mencionaba recién Everaldo, una discusión acerca de la legalidad de muchas de las decisiones que han tomado diferentes poderes ejecutivos en el contexto de la emergencia y las urgencias. Hay una discusión en muchos países, el Congreso concede facultades de emergencia por la urgencia de las decisiones que se tienen que tomar. Y por supuesto que hay una discusión acerca de la legalidad de esas medidas. Esto es, si esas medidas son consistentes y compatibles, por ejemplo, con los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero vamos a suponer que no hay un problema de legalidad. Podría haberlo, pero supongamos que no hay un problema de legalidad de efectos de la conversación. Está la otra dimensión que hace un problema más estructural, y es que vos podés tomar medidas que sean legales, pero si esas medidas no cuentan con el apoyo y la comprensión de la ciudadanía, después tenés un problema en la práctica. Y es lo que ha ocurrido en muchos países, por ejemplo en el mío, cuando en la práctica en ciertas regiones era prácticamente imposible cumplir con estas restricciones que tenían por objetivo promover o cuidar la salud pública. Entonces allí hay otra dimensión interesante para aprender de esta pandemia, y es, desde el punto de vista del derecho, de la teoría jurídica, es qué pasa cuando una norma cumple formalmente con requisitos establecidos por la ley, pero que no tiene con la ley, es legal, pero no tiene legitimidad social, porque a lo mejor no ha sido discutida, porque no, o más bien quizás porque no ha sido comunicada apropiadamente. Yo en algún artículo le daba el ejemplo de la terminología que han usado muchos gobernantes asociada a la guerra. Muchas veces se usaba un lenguaje muy bélico para describir la situación que estamos enfrentando o que enfrentábamos al comienzo de la pandemia. Y es una metáfora que obviamente es emotiva y
y funciona para entender la gravedad de lo que estamos enfrentando. Y era una metáfora que usó, por supuesto, Trump, pero que también usó Macron, gobernantes con diferentes visiones, digamos, del mundo. Y comparo esta forma de presentar el problema con la forma en la cual la presentó Merkel en su momento, en términos de derechos y en términos de restricciones a los derechos y de tratar de comunicar con la mayor claridad posible que estamos frente a un desafío jurídico, que es una situación inédita y que, bueno, puede haber algunas restricciones temporales, tratando de lograr legitimidad social con decisiones que posiblemente eran legales, eso no era lo que se discutía, sino cómo se lograba que la población apoye ese tipo de decisiones en un contexto muy complicado para todos. Entonces, creo que también esta es otra enseñanza hacia el futuro acerca de la conexión entre, digamos, situaciones de emergencia, el rol del derecho y la salud pública, o sea, cómo pensar la salud pública desde el derecho en estas situaciones. En un momento, gracias Martín y Everaldo, en un momento en el que estamos, como tú dices, estamos en un contexto de alta escasez, de emergencia, de querer reaccionar contra el tiempo, con esta metáfora que muy indica sobre encontrarnos en medio de una batalla. El problema es que la sociedad civil empieza a ser simplemente espectadora. Si ya antes no participaba, ahora probablemente menos, porque no alcanza el tiempo o no alcanzan los recursos para poder recursos de todo tipo para poder involucrarlos. Y entonces, para que esto no vuelva a ocurrir, o mejor dicho, para empezar a construir canales idóneos para que la sociedad empiece a participar de forma organizada, sin ideologías políticas, concentrados en una misma visión, que es simplemente que las personas no mueran, que además que las muertes que hubieron por COVID y siguen habiendo por COVID sean muertes evitables, y que los sistemas de salud estén pensados en poder superar inequidades sociales, económicas y políticas, y con una mirada en trabajar no solamente en resolver los problemas de la pandemia, sino los problemas de los determinantes sociales, políticos, económicos, y incluiría como un determinante de la salud, inclusive la corrupción, que hemos visto muy latente, como una expresión de superprivilegio o de estructuras de poder no desarticuladas lo suficiente en todo este periodo. Me quedo con esa idea, con esa reflexión de que necesitamos más espacios de información, necesitamos espacios de diálogo, necesitamos espacios donde la sociedad civil entienda que tiene que participar, que debe participar, y los gobernantes y les permitan espacios de intervención y que la sociedad civil las construya. En ese marco, Martín, el esfuerzo que están haciendo de generar esta convención marco de la salud, que es una iniciativa que nace en la sociedad civil, parece ser bastante importante. Sobre eso, Jimena, solo un comentario. Esta idea de la convención marco tiene foco esencial en el derecho a la salud, y el derecho a la salud, que parece una abstracción, bueno, hay muchos comentarios de diferentes organismos internacionales acerca de cuál debe ser el contenido de ese derecho, y uno de ellos es la accountability o la rendición de cuentas, y la otra cara de la rendición de cuentas es la participación social. Entonces, en esta idea de tener un acuerdo global sobre aspectos básicos y marco en salud, lo que proponemos es que haya mecanismos de participación social para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas. Naturalmente que en un contexto de urgencia como el de pandemia esto puede llevar un tiempo, pero ya llevamos un año, y entonces pensando en el futuro, esa es un poco la idea respecto de la dimensión de participación social. Por otra parte, esto prepara mejor a la población para entender cuáles son las razones por las que ocurre lo que ocurre y cuáles son las medidas que hay que tomar, y la población puede manifestar sus preocupaciones acerca de estas medidas. Esto se puede hacer estableciendo comités, por ejemplo, regionales o locales, con participación en la toma de decisiones en cuestiones que hacen a la salud. En general, no solo en pandemia, digamos. El problema es que lo estamos pensando para la pandemia, pero sería bueno pensar para el futuro. Y otras formas de promover y de canalizar la participación y la rendición
de cuentas. Creo que esa dimensión que mencionaste es una dimensión muy importante para el futuro. Vamos cerrando el evento y les agradecería a cada uno, Beraldo, Arachú y Martín, si desean agregar algunas palabras o reflexiones finales. Está aquí Guto Balbao, que nos presentó antes Pablo. No sé si Guto también quiere contribuir. Pero desde luego el tema de la equidad en salud en América Latina y el Caribe es esencial que forme parte de cualquier decisión que se realiza en política pública y ya no solo en salud pública. Y de nuevo quiero enfatizar la necesidad de aumentar la inversión en los sistemas públicos de salud. Porque ahora tenemos una pandemia, pero hay muchas otras emergencias y ahí se nota muy bien esa capacidad de resolución que tienen los sistemas de salud. Y además ahora, bueno, yo por ejemplo calculé el aumento de la mortalidad materna y de la mortalidad en menores de 5 años en varios países de la región, y en algunos países pueden retroceder a donde estaban hace 10 o 20 años. Es muy preocupante lo que está sucediendo. Es muy preocupante. Así es. Sí, yo ahí añadiría otro tema en la línea que plantea Arachú, y es cuáles son las prioridades en esa inversión pública en salud. Yo finalmente soy optimista en este punto y creo que esto ha sido tan traumático para los ciudadanos y para los mismos sistemas de salud que se van a reevaluar esas prioridades que hasta la fecha se venían dando, por ejemplo, en enfermedades crónicas de alto costo, con tratamientos farmacéuticos que significaban un alto gasto y significan un alto gasto para el Estado. Evidentemente tendremos que seguir atendiendo a la población, por ejemplo, con cáncer, pero la inversión desproporcionada en medicamentos biotecnológicos de marca empieza a jugar un juego perverso de suma cero con la atención primaria en salud, que es indispensable para atender una crisis de estas dimensiones. Yo creería que los estados latinoamericanos van a girar hacia digamos, aproximaciones a la regulación de precios de medicamentos mucho más sólidas, que ya, por ejemplo, en Colombia se iniciaron en la última década, y que pues dar marcha atrás a eso significaría quitarle recursos a la atención primaria en salud y a el tratamiento de los determinantes ambientales, sociales, institucionales, etcétera, de la salud. Y finalmente, más allá del gasto en salud, pues yo también creo que esto pone de presente la necesidad de generar más capacidad estatal en áreas que se han mostrado vitales en este momento. Por ejemplo, el hecho de que en Colombia tengamos todavía un instituto de salud pública con capacidad y con técnicos, pese a que se ha hecho un desmonte a este tipo de instituciones en los últimos años, pero que todavía existan estos científicos y técnicos en el INVIMA colombiano y en sus referentes en el resto de países latinoamericanos, capaces de decir, en efecto, la vacuna del Sinovac tiene efectividad o es segura para la población. Es muy importante no estar a la merced del mercado global, sino tener capacidades estatales, invertir en ciencia, invertir, por ejemplo, en lo que señalaba Arachú de vigilancia epidemiológica, farmacéutica, crear grandes institutos de salud pública, invertir también en el desarrollo de capacidades de producción de medicamentos biotecnológicos locales y de genéricos es cada vez más importante. Yo, en el fondo, creo que hay razones para ser optimistas a raíz de este trauma. Si no reaccionamos ante este trauma, creo que entonces sí estaremos abocados a una situación más dramática en la próxima pandemia.
Martín, unas palabras finales. No, simplemente mencionar en línea con lo que decía Beraldo, que creo que esta pandemia es una oportunidad, digamos, es una situación terrible, pero al mismo tiempo es una oportunidad para pensar cómo vamos, qué instituciones, qué infraestructura de salud global vamos a tener en el futuro y qué infraestructura de salud local vamos a tener en el futuro. Y entonces, esta situación terrible que estamos transitando nos permite pensar cómo reformar esas instituciones para prepararnos para lo que puede pasar en el futuro. Y al mismo tiempo pienso que también nos permite pensar cómo han reaccionado nuestros sistemas jurídicos, desde el punto de vista del derecho, porque yo soy abogado, es decir, cuál es el rol que le damos a cada uno de los derechos que nuestras constituciones, desde el derecho a la salud hasta el derecho a la privacidad, que es otro gran tema que se ha discutido durante esta pandemia, y el derecho a la libertad de expresión, y creo que la pandemia nos puede enseñar a prepararnos para el futuro en todas esas dimensiones. Así que muchísimas gracias por organizar este panel y a todos por participar. Nos quedan 2 minutos, simplemente agradecerles a todos, no solamente a los panelistas, sino a todos los que se han conectado, han tomado un momento de su mañana, su hora de almuerzo o su tarde, según donde estén ubicados. Yo personalmente me quedo con algunas reflexiones en que no solamente hay que tratar esta pandemia como una causa única o aislada de inequidades, sino simplemente es una muestra reveladora de las profundas inequidades que ya existían en la región, que necesitamos un trabajo micro, no tanto macro, y que puede la sociedad civil tener una participación bastante importante, no solamente para gestar cambios, sino para poder generar lo que decía Martín, accountability, y poder ser una especie de watchdog, de revisar que nuestros gobernantes estén cumpliendo la agenda que va a servir para que este tipo de inequidades que ya teníamos no sigan generando mayores brechas en el acceso a la salud, y que efectivamente la salud sea un derecho humano, que no genere diferentes rangos de individuos de primera, segunda, tercera, cuarta clase o sin clase. Les agradezco a todos por haberse conectado, por haber participado, y esperemos poder seguir este tipo de espacios en el futuro.